El frío aire nocturno se clavaba en mi piel mientras me encontraba de pie junto a la carretera desierta, la oscuridad envolviéndolo todo a nuestro alrededor. Solo la luz de la luna iluminaba tenuemente la escena, lo suficiente para ver su figura recortada en la penumbra. Él estaba allí, mirándome con una mezcla de desesperación y urgencia que jamás había visto en su rostro. Era como si llevara consigo un peso insoportable, algo que necesitaba sacar a la luz antes de que fuera demasiado tarde. «No tienes ni idea de lo que está pasando», susurró, acercándose un paso hacia mí. Su voz, apenas un murmullo, se quebraba en cada palabra, como si hablar le costara un esfuerzo inmenso. Mis labios formaron una pregunta que nunca salió. Sentía un nudo en el estómago, una especie de miedo primitivo que me paralizaba. No entendía nada, pero había algo en su manera de mirarme, algo en su rostro que me decía que la situación era grave. Su mano temblorosa se alzó y rozó la mía, y al instante siguiente, antes de que pudiera reaccionar, él acortó la distancia entre nosotros. Y entonces, sin aviso, sentí sus labios sobre los míos en un beso repentino, cargado de una mezcla extraña de angustia y desesperación. Me aparté, aturdida, sin saber cómo interpretar ese gesto. Él no se movió, no intentó acercarse de nuevo, solo me miró con los ojos llenos de una intensidad que no podía descifrar. «Tenemos que irnos», murmuró, y esta vez su tono no dejaba espacio para preguntas. No era una petición. Era casi una súplica disfrazada de orden, como si todo dependiera de que yo accediera a seguirle en ese mismo instante. Intenté procesar lo que acababa de suceder, pero todo en mi mente estaba borroso, como un puzzle cuyas piezas se niegan a encajar. ¿Por qué había hecho eso? ¿Qué estaba pasando? ¿De qué huíamos? ¿A dónde vamos?, logré preguntar al fin, mi voz saliendo como un susurro apenas audible. «No puedo explicártelo ahora, solo confía en mí». Su voz se quebró al final, y su mirada se oscureció. En sus ojos había algo indescriptible, algo que me producía un vacío en el estómago y hacía que todo en mi cuerpo me gritara que debía confiar en él, aunque nada tuviera sentido. Sin pensarlo más, asentí. Algo en su tono, en su desesperación, me convenció de que debía seguirlo. Quizás era su gesto de vulnerabilidad, esa parte de él que pocas veces dejaba ver, o quizás era algo más oscuro, una necesidad de escapar de una situación que él mismo parecía temer. Caminamos juntos hacia su coche, un viejo sedán oscuro que se encontraba aparcado a pocos metros. Su paso era rápido, decidido, y su mano volvió a encontrar la mía, apretándola como si yo fuera su única ancla en ese momento de incertidumbre. Me dejé guiar, consciente de que cada paso me alejaba más de cualquier cosa conocida, pero incapaz de detenerme. Cuando llegamos al coche, me soltó solo para abrir la puerta del conductor, sus manos temblando levemente al introducir la llave en el encendido. Me quedé allí, junto a la puerta del pasajero, con el corazón latiéndome a toda velocidad, como si anticipara algo que aún no lograba comprender. Él me miró una última vez, con una expresión de absoluta determinación en el rostro, antes de asentir en silencio, indicándome que subiera. Entré en el coche y cerré la puerta con un clic que resonó en la quietud de la noche. Él arrancó el motor, que rugió bajo el capó, y sentí el impulso del coche cuando aceleró, como si estuviera huyendo de algo invisible, algo que acechaba en las sombras de esa carretera solitaria. La vista se me perdía entre el reflejo de las luces en la ventanilla, y el silencio en el coche se volvió tan denso que casi podía escucharse. Quería hacerle 1000 preguntas, exigirle una explicación. Pero la urgencia en su mirada, la presión de su pie sobre el acelerador, me hicieron callar. Solo el ruido del motor y el zumbido de la carretera llenaban el aire, mientras yo intentaba comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cada minuto que pasaba, el silencio se volvía más opresivo, y mi mente se inundaba con pensamientos caóticos. Me giré para mirarlo, buscando alguna señal, algún rastro que me explicara lo que nos estaba obligando a huir así, pero él mantenía la vista fija en la carretera,
los nudillos blancos de la tensión al sujetar el volante. Parecía un hombre atrapado, alguien que había agotado todas las opciones y que ahora solo tenía una: huir. No estamos a salvo, ¿verdad?, murmuré, casi sin darme cuenta de que había hablado en voz alta. Él no respondió. Se limitó a apretar la mandíbula, como si cada músculo de su cuerpo estuviera concentrado en ese acto de resistencia silenciosa. Sentí un frío que nada tenía que ver con la temperatura exterior. Era un frío interno, una certeza oscura que empezaba a afianzarse en lo profundo de mi mente, aunque todavía me negaba a aceptarla del todo. Mientras miraba la línea de árboles que bordeaba la carretera, el mundo conocido parecía desvanecerse tras nosotros, quedando relegado a un recuerdo distante. El coche avanzaba con velocidad por la carretera desierta, y la tensión en el aire era casi palpable. Durante un rato, me limité a observar el reflejo de los faros en la ventanilla, intentando calmar la maraña de pensamientos que se agolpaban en mi mente. Él no había pronunciado una sola palabra desde que arrancamos, y ese silencio, tan denso y cargado, solo hacía aumentar la sensación de incertidumbre. Finalmente, no pude soportarlo más y rompí el silencio. «Necesito entender qué está pasando», murmuré, girándome hacia él, esperando algún tipo de explicación que me ayudara a calmar esa inquietud que no dejaba de crecer dentro de mí. Él apretó los labios, sin desviar la vista de la carretera. Parecía luchar internamente, como si sus pensamientos estuvieran atrapados en algún lugar que yo no podía alcanzar. «No puedo explicártelo todo ahora», respondió, casi en un susurro, sin mirarme. Su voz sonaba cansada, como si cada palabra le pesara. Insatisfecha, sentí que una oleada de frustración me invadía. Lo observé con atención, buscando en su expresión algún indicio, algún rastro de las razones que lo llevaban a actuar de esa manera. Pero él seguía concentrado, la mirada fija al frente, como si estuviera atrapado en un lugar del que no podía escapar. De repente, el coche desaceleró, y sin darme explicación alguna, él giró el volante y se desvió por un camino lateral. La carretera principal desapareció detrás de nosotros, y nos adentramos en un sendero boscoso, cubierto por la sombra de altos árboles que bloqueaban la luz de la luna. Mis nervios se tensaron al ver que nos alejábamos aún más de cualquier señal de civilización. «¿A dónde vamos?», pregunté con un tono de voz que sonaba más asustado de lo que me hubiera gustado. Él me miró por un instante, y en sus ojos pude ver una mezcla de miedo y determinación. Fue solo un segundo, pero bastó para que sintiera un nudo en el estómago. Luego, sin contestarme, detuvo el coche en una pequeña explanada rodeada de árboles, y el motor quedó en silencio. Nos miramos, y sentí que había algo en el aire, algo que se acumulaba como una tormenta a punto de desatarse. Sin decir una palabra, él extendió la mano y acarició mi mejilla, como si quisiera asegurarse de que yo realmente estaba allí, de que esto no era un sueño. Y entonces, en un gesto que me tomó por sorpresa, se inclinó hacia mí y volvió a besarme, aunque esta vez el beso fue diferente. Había en él una mezcla de desesperación y dulzura, como si fuera una despedida. Mis pensamientos se mezclaban, confundidos entre el desconcierto y el vértigo de ese momento. Quería preguntarle, exigir respuestas, pero algo en su expresión me detuvo. Nos separamos, y su mirada se endureció de nuevo, recordándome la gravedad de la situación. «No puedes saberlo todo ahora, pero te prometo que hay una razón para esto. Solo confía en mí una vez más. Necesitamos mantenernos alejados de todo por un tiempo». Las palabras me calaron hondo, y aunque mi cabeza me gritaba que estaba cometiendo una locura, que debía exigir respuestas claras, mi corazón se negaba a escuchar. Tal vez era la manera en que me miraba, con esa mezcla de miedo y vulnerabilidad, o tal vez el hecho de que jamás lo había visto tan roto, pero sentí que no tenía otra opción más que asentir en silencio. Él tomó aire y giró la llave del coche una vez más,
y el sonido del motor resonó en el bosque como un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Sin decir nada más, puso el coche en marcha y nos adentramos más en el sendero, dejando atrás todo lo que conocía. Durante los siguientes minutos, el silencio fue tan denso que parecía materializarse entre nosotros. Observé cómo los árboles pasaban rápidamente al otro lado de la ventanilla, pero mi mente estaba lejos, atrapada en el remolino de preguntas sin respuesta que él no parecía dispuesto a aclarar. Por alguna razón, ese segundo beso me había dejado con una mezcla de sensaciones contradictorias. No sabía si quería gritar o abrazarlo. No entendía si esto era un adiós o el inicio de algo desconocido. Lo único claro era que estábamos en medio de algo que iba más allá de nosotros mismos, y que él era la única persona en quien podía confiar en ese momento. La carretera de tierra se extendía frente a nosotros, cada vez más angosta y oscura. En el fondo, me quedaba claro que, de alguna manera, estaba embarcándome en un viaje del que no habría vuelta atrás. Nos detuvimos frente a una cabaña pequeña, apenas visible entre los árboles que la rodeaban. La madera vieja y desgastada de las paredes parecía haber soportado demasiados inviernos, y las ventanas, cubiertas de polvo, apenas dejaban pasar la luz. Él apagó el motor y durante unos segundos permanecimos en silencio, observando el lugar en el que, por alguna razón desconocida, había decidido llevarnos. Me giré hacia él, esperando alguna explicación, pero su expresión era indescifrable. En sus ojos había algo más que cansancio. Parecía una mezcla de nostalgia y tristeza, como si aquel lugar significara mucho más para él de lo que yo podía imaginar. Finalmente, sin decir nada, abrió la puerta y salió del coche. Lo seguí en silencio, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis pies mientras avanzábamos hacia la entrada de la cabaña. Al abrir la puerta, el aire rancio y húmedo del interior nos envolvió de inmediato. Todo parecía intacto, como si alguien hubiera vivido allí hasta hace muy poco, aunque el polvo cubría cada rincón, acumulado en los muebles viejos y en las estanterías llenas de objetos descoloridos. Observé el lugar detenidamente, intentando comprender qué nos había llevado hasta allí. Él caminó hasta el centro de la habitación y se detuvo frente a una estantería repleta de libros antiguos. Sus dedos recorrieron lentamente los lomos polvorientos y en su rostro pude ver una expresión de añoranza. Finalmente, rompió el silencio. Esta cabaña perteneció a mi familia hace muchos años, dijo sin mirarme. Su voz era suave, casi como un susurro, y cada palabra parecía estar cargada de recuerdos. Permanecí en silencio, dándole espacio para hablar, para desahogarse de esa carga invisible que llevaba. Observé cómo sus hombros se encorvaban, cómo parecía debatirse entre seguir hablando o dejar las palabras en el aire. Solíamos venir aquí, cuando las cosas estaban bien, continuó, y su voz se quebró apenas un instante antes de recuperar la compostura. Era nuestro refugio, un lugar donde podía sentirme seguro. Su confesión me tomó por sorpresa. Jamás había mostrado este lado vulnerable, esa fragilidad que ahora parecía inundarlo. Intenté acercarme para mostrarle mi apoyo de alguna manera, pero antes de que pudiera dar un paso, él se giró hacia mí, con una mirada intensa y determinada. «Lo siento por arrastrarte hasta aquí», dijo bajando la voz. Solo quería un lugar donde pudiera pensar, sin sentir que todo se desmorona a mi alrededor. No pude evitar acercarme un poco más y, casi sin pensarlo, coloqué mi mano sobre su hombro. Él no hizo ningún movimiento para apartarse, simplemente se quedó allí, dejándose llevar por ese breve momento de contacto. Durante unos segundos permanecimos en silencio, ambos atrapados en un remolino de pensamientos y emociones que parecían no tener salida. Finalmente, rompí el silencio. «No tienes que disculparte», le dije en un susurro. «No entiendo del todo qué está pasando, pero estoy aquí». Él asintió, y por un instante
Una tenue sonrisa asomó en su rostro antes de desvanecerse. Se apartó de la estantería y caminó hasta el sofá que había en una esquina de la cabaña. Se sentó, y sus hombros parecieron desplomarse bajo el peso de algo invisible, una carga que no podía compartir con nadie, ni siquiera conmigo. Observé cómo su mirada se perdía en algún punto del suelo, y me sentí impotente, incapaz de ayudarlo. Quería decirle que todo estaría bien, que juntos encontraríamos una solución, pero algo en su expresión me hizo dudar. Él parecía haberse rendido, como si ya no quedara nada por hacer. De repente, un rayo de sol atravesó la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire y creando un ambiente etéreo. Era como si todo el lugar estuviera atrapado en el tiempo, como si los recuerdos y las emociones de quienes habían pasado por allí quedaran suspendidos, perdidos en un limbo invisible. Me acerqué y me senté a su lado, sin saber exactamente qué decir. Él no me miró, pero pude ver cómo sus labios se apretaban en una fina línea, como si estuviera conteniendo algo. La tensión en el aire era casi insoportable, y yo sentía que, en cualquier momento, esa barrera que él había levantado para protegerse se rompería. ¿Por qué estamos aquí? Pregunté al fin, con voz suave. Él tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, y luego me miró con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. A veces no queda otro lugar al que ir, respondió, y su voz sonaba como un eco lejano, como si ya no estuviera realmente allí. Sus palabras resonaron en mi mente, y por primera vez comprendí la magnitud de lo que significaba para él este lugar, y lo que significaba estar aquí, en este momento, conmigo. La noche avanzaba lentamente, y el silencio en la cabaña era tan profundo que parecía tener peso. A través de la ventana podía ver las primeras señales de un amanecer incierto, apenas unos tenues rayos de luz asomándose entre los árboles que rodeaban el lugar. Llevábamos varias horas en la cabaña, y aunque ambos habíamos intentado descansar, el sueño parecía un lujo imposible en ese momento. Estaba sentada junto a la ventana, observando el exterior, cuando escuché sus pasos acercarse. Me giré y lo vi detenerse, con una expresión que reflejaba una mezcla de cansancio y algo más, algo que no lograba descifrar. Se quedó allí, mirándome en silencio, y noté que sus manos temblaban ligeramente. Fue entonces cuando empezó a hablar, con un tono que parecía provenir de un lugar muy profundo. No debería haberte traído aquí, dijo bajando la mirada. No es justo para ti. Permanecí en silencio, tratando de procesar sus palabras, intentando comprender el conflicto interno que lo mantenía en esa constante lucha. Sabía que había algo en su pasado, algo que lo atormentaba, pero hasta ese momento no había comprendido cuán profundo era ese peso. No tienes que hacer esto solo, respondí finalmente, mi voz apenas un susurro en el silencio de la cabaña. Estoy aquí y lo que sea que estés enfrentando, lo enfrentaremos juntos. Él levantó la mirada, y en sus ojos pude ver el reflejo de esa lucha constante, la resistencia y el dolor acumulado. Por un momento, me pareció que estaba a punto de derrumbarse, de permitirse ser vulnerable. Pero entonces, con un suspiro, apartó la vista y volvió a encerrar sus emociones tras una máscara de resignación. No entiendes. Hay cosas que no puedo cambiar, por mucho que lo intente. No importa lo que haga o cuánto lo desee. Su voz se quebró, y sus palabras se desvanecieron en el aire. Me acerqué a él, intentando ofrecerle algún tipo de consuelo, pero antes de que pudiera decir algo más, él tomó mi mano y la sostuvo con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Su tacto era cálido, y la manera en que me miraba me transmitía una mezcla de sentimientos que iban desde la gratitud hasta el miedo. Lo único que quiero es que estés a salvo, murmuró, y su voz se volvió apenas un susurro. No quiero que termines atrapada en todo esto por mi culpa.
Sentí una punzada en el pecho al escuchar sus palabras y me di cuenta de que su preocupación era genuina. Él no estaba huyendo de su pasado por sí mismo, sino porque temía arrastrarme a una situación que ni siquiera yo comprendía del todo. Pero en ese momento supe que no podía simplemente darme la vuelta y marcharme. Había algo en él, algo que me hacía querer permanecer a su lado, sin importar el costo. No voy a dejarte, dije con firmeza, apretando su mano. Si estamos aquí, es porque ambos lo decidimos, y no me importa lo que haya pasado en el pasado. Ahora, estamos juntos en esto. Él asintió en silencio, y su mirada se suavizó un poco. En ese instante pude ver un destello de alivio en sus ojos, como si mis palabras hubieran logrado disipar, aunque fuera por un momento, la tormenta que lo envolvía. Se acercó lentamente y, sin decir nada más, me rodeó con sus brazos en un abrazo que fue tanto un acto de gratitud como de desesperación. Permanecimos así, en silencio, y por un breve instante sentí que todo estaba bien, que aquel lugar era un refugio, un espacio donde podíamos encontrar paz. Pero entonces, el sonido de un motor a lo lejos rompió la tranquilidad. Ambos nos quedamos inmóviles y su cuerpo se tensó al instante. Me separé de él y observé cómo su expresión cambiaba, volviéndose fría y calculadora. Él se acercó a la ventana y miró con atención hacia el camino que llevaba a la cabaña. Lo seguí en silencio, mi corazón acelerado mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Alguien nos siguió? Pregunté en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, respondió él, con un tono de voz decidido. Tenemos que irnos, y cuanto antes, mejor. Sin perder tiempo, empezó a recoger nuestras cosas y me hizo una seña para que lo siguiera. Aún tenía 1000 preguntas, pero el pánico en su expresión me decía que no era el momento para insistir en respuestas. Salimos de la cabaña y corrimos hacia el coche, cada paso resonando en el suelo cubierto de hojas secas. Cuando llegamos al vehículo, él abrió la puerta y me indicó que subiera. Mientras me acomodaba en el asiento del copiloto, lo vi lanzar una última mirada hacia la cabaña, como si estuviera despidiéndose de algo importante, de un recuerdo que lo había sostenido durante mucho tiempo. «Vamos», dijo en voz baja, y el coche arrancó de inmediato, dejando tras de sí el sonido del motor y la incertidumbre de nuestro próximo destino. A medida que nos alejábamos, no pude evitar sentir un peso en el pecho, una sensación de que estábamos dejando atrás algo más que una simple cabaña. Era como si, en ese lugar, hubiéramos dejado un pedazo de nosotros mismos, una parte de nuestra historia que nunca podríamos recuperar. Las primeras luces del amanecer se filtraban entre los árboles mientras avanzábamos en silencio, cada kilómetro alejándonos más de la cabaña y de cualquier seguridad que hubiera podido ofrecer. Sentía el peso de lo que habíamos dejado atrás, y a pesar de las muchas preguntas que revoloteaban en mi mente, el silencio entre nosotros se hacía cada vez más opresivo. La carretera serpenteante parecía no tener fin, y la tensión en el ambiente solo aumentaba. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté finalmente, rompiendo la quietud que reinaba en el coche. Él no respondió de inmediato, manteniendo la vista fija en el horizonte, como si buscara un destino que ni siquiera él conocía. Pasaron varios segundos antes de que finalmente murmurara: «A donde sea que podamos estar lejos, lejos de todo». Su respuesta, vaga y cargada de inquietud, no hizo más que aumentar mis dudas. Pero había algo en su tono, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente sobre el volante, que me hizo guardar silencio. Sentía que, en cierto modo, él también estaba perdido, atrapado en una situación de la que no veía salida. A lo lejos, entre las colinas, divisamos un pequeño pueblo, apenas visible en la tenue luz de la mañana. Él frenó lentamente y estacionó el coche a un lado del camino, justo en un mirador desde donde se podía ver todo el valle. Bajamos del coche en silencio y nos acercamos al borde del mirador.
El paisaje era hermoso, con los primeros rayos de sol iluminando los tejados del pueblo y creando sombras alargadas en el terreno. Pero para nosotros, aquella vista era solo un recordatorio de lo lejos que estábamos de cualquier vida normal. No puedo evitar sentir que nos están siguiendo, dijo él en voz baja, rompiendo el silencio. Su mirada era intensa, y por un momento me pareció que hablaba más para sí mismo que para mí. ¿Pero quién? Empecé a preguntar, antes de que él levantara una mano, deteniéndome. Hay cosas que no puedo explicarte todavía, cosas que ni yo mismo entiendo del todo. Su voz era apenas un murmullo, y en sus ojos había una mezcla de culpa y temor que me hizo estremecer. No entiendo por qué me trajiste aquí si no estás dispuesto a decirme la verdad, dije, sintiendo cómo la frustración y el cansancio me invadían. No quería sonar agresiva, pero la incertidumbre estaba empezando a hacer mella en mí. Él se quedó en silencio, y por un momento pensé que iba a ignorar mi comentario. Pero entonces, inesperadamente, se volvió hacia mí, con una expresión de vulnerabilidad que pocas veces había visto en él. Tienes razón, admitió. No debería haberte traído. No debería haberte involucrado en esto, pero no sabía a dónde más ir. Su confesión me dejó sin palabras. Había algo en su tono, en la manera en que me miraba, que me hacía comprender lo profundo de su lucha interna. Quise responder, decirle que no me importaba, que estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa junto a él, pero antes de que pudiera hablar, él apartó la vista y se llevó una mano a la frente, como si intentara aliviar el peso de sus pensamientos. El silencio se apoderó de nosotros de nuevo, hasta que un ruido extraño nos hizo volver la cabeza. Un sonido lejano, apenas perceptible, como un motor aproximándose desde el camino. Miré hacia el lugar de donde provenía el ruido y pude ver cómo él se tensaba, su rostro cambiando de inmediato. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia, y su tono era más frío y serio que nunca. Nos apresuramos de vuelta al coche, pero antes de que pudiéramos entrar, el sonido del motor se hizo más fuerte, y a lo lejos apareció un vehículo oscuro, avanzando lentamente por el camino que llevaba hasta donde estábamos. Mis manos comenzaron a temblar, y el miedo se apoderó de mí cuando entendí que ya no teníamos a dónde huir. «¿Quiénes son ellos?», logré preguntar, sin dejar de mirar el coche que se acercaba. Él me miró, con una expresión de impotencia en sus ojos, y finalmente respondió en voz baja. «Son personas que han estado buscando respuestas durante mucho tiempo, respuestas que creen que yo tengo». Lo observé, aturdida por sus palabras, y sentí que una nueva ola de preguntas me invadía. Pero no tuve tiempo de articular ninguna de ellas, porque en ese momento el coche oscuro se detuvo a unos metros de nosotros, y de él bajaron 3 figuras. No podía distinguir sus rostros en la distancia, pero sus movimientos eran precisos, calculados, como si supieran exactamente lo que venían a hacer. Él me tomó de la mano y, sin decir nada, comenzó a llevarme hacia el borde del mirador, hacia un sendero que descendía entre los árboles. Sentía el corazón latir a 1000 por hora mientras nos adentrábamos en la vegetación, escuchando cómo las voces de aquellas personas se acercaban. Después de unos minutos de correr en silencio, llegamos a un claro rodeado de altos pinos. Él se detuvo de golpe, y al girarme para mirarlo, noté que su respiración era rápida y superficial. Sin previo aviso, me soltó la mano y me miró con una expresión de resignación. «No puedo seguir huyendo», dijo, con una voz que sonaba como un susurro. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Él me miró, y en sus ojos pude ver el peso de todas las decisiones que había tomado, de todos los secretos que había guardado. Sus labios formaron una leve sonrisa triste antes de responder. «Es hora de enfrentar esto, por ambos». Antes de que pudiera responder, se giró y comenzó a caminar hacia el lugar de donde veníamos, dejando tras de sí un silencio que lo envolvía todo.